Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estar estudiando con Néstor Cohen, a quien bienvenimos una vez más al programa de Escuela de Cuadros, sobre el pensamiento de Fernando Martínez Heredia, un pensador, un intelectual, un filósofo cubano que vivió entre los años 39 y 2017 y que tiene unos aportes muy importantes al pensamiento latinoamericano, al pensamiento marxista latinoamericano, al pensamiento revolucionario, en fin, desde nuestro continente. También nos acompaña en este programa la compañera Juliana Rivera y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí, Chris Gilbert y mi persona, Sira Pascual Marquina. No voy a ahondar sobre el tema porque Néstor, pues para él fue una suerte de profesor, maestro, Fernando Martínez Heredia, y tiene tanto mucho conocimiento sobre el pensamiento de Fernando Martínez Heredia hasta incluso algunas anécdotas. Sí que quería mencionar que para prepararnos para este programa hemos leído dos textos. Los textos se llaman El ejercicio de pensar, un texto de 1966, donde básicamente denuncia el dogmatismo como una forma de castración intelectual, podríamos decir, y otro texto del 1994, como pueden ver hay una gran distancia en términos de años, que se llama Historia y Marxismo, y bueno, básicamente trabaja el marxismo plantea que el marxismo no puede ser separado de la historia y cuestiona tendencias deterministas económicas dentro de las corrientes marxistas. Así es que esos son los dos textos que, por cierto, se pueden descargar abajo. Como siempre, en Escuela de Cuadros les comentamos también a la gente que nos está viendo que pueden seguirnos en Escuela Piso Cuadros en X y también pueden y deben suscribirse a este canal de Escuela de Cuadros, darle me gusta si les gustó y darle a la campanita para así saber cuando tenemos nuevos programas de Escuela de Cuadros. Néstor, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras y te pediríamos para comenzar que nos introduzcas un poquito a quién era Fernando Martínez Heredia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo grande para Sira, Cris y Juliana. Fernando Martínez Heredia tuvo, entre comillas, con ironía lo digo, la mala suerte de tener dos apellidos, que es Martínez y Heredia. Si se hubiera llamado con un apellido británico, anglosajón o alemán, seguramente se estudiaría como un clásico del pensamiento mundial. Pero como era latinoamericano y cubano y tenía apellidos comunes, por lo menos comunes para nuestra América, bueno, no goza de esa fama mundial que otros, que quizás produjeron un 10% de lo que él hizo, y mucho menos significativo y menos original, sin embargo son conocidos a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿quién era Fernando Martínez Heredia? Era un pensador de la Revolución Cubana, quizás uno de los principales pensadores de la Revolución Cubana, después de Fidel Castro y el Che Guevara, por supuesto, y de Armando Jard también, amigo de Armando Jard Dávalos, un militante revolucionario, fue un militante de las organizaciones revolucionarias que hicieron, encabezaron y mantuvieron la Revolución Cubana a lo largo de décadas hasta el día de hoy. Era, si se quiere, un pensador que abarcó muchas disciplinas, la filosofía, la sociología, la historia, fundamentalmente las ciencias sociales. Además, un gran pedagogo, ¿no? Él dirigió durante mucho tiempo todo un proceso masivo de educación popular, era un gran educador popular. Así que, bueno, tuvo múltiples dimensiones. Es un poco difícil sintetizar su obra, su pensamiento, porque tuvo muchas dimensiones. Era un marxista muy original, era un marxista abierto, revolucionario, radical, pero yo diría de la izquierda más radical que existe, y al mismo tiempo muy abierto
al diálogo con la teología de la liberación, con saberes populares. Bueno, básicamente ese era Fernando, ¿no? Una persona muy irónica, muy divertida. Además de todo, parece una anécdota, no era un blanquito rubio de ojos celestes, era un pensador mulato, bien exponente del sur global, del tercer mundo. También quizás por eso no fue tan conocido, porque el racismo existe en las ciencias sociales. Bueno, y además un gran amigo, ¿no? Un gran amigo, un gran compañero, básicamente eso. Y lo que yo quería comentar, compartir con ustedes, eran tres dimensiones centrales, porque es muy difícil sintetizar su pensamiento. Primero porque duró décadas y segundo porque tenía una producción enorme. Entonces yo quería focalizarme en su actuación al frente de lo que fue el Departamento de Filosofía de La Habana, por un lado. Por otro lado, me quería concentrar en la revista que él impulsó y dirigió, no solo porque fue todo un equipo, pero él fue quizás la figura principal, o por lo menos fue el director de esa revista durante algunos años y muchos números, la revista Pensamiento Crítico, de las mejores revistas marxistas a escala mundial, y no creo exagerar. Y por último quería referirme a su obra, ¿no? Porque él tiene una obra personal, además de estas obras colectivas. Citabas hace un momento a Martínez Heredia como uno de los más importantes pensadores de la Revolución Cubana, un pensador radical, profundamente comprometido, y pensaba un poco para ir situando elementos de los textos que estuvimos estudiando que se puedan hilar con estas tres líneas que nos presentabas. Él en uno de los textos que revisamos, que se titula El ejercicio de pensar, ya Cira al inicio lo referenciaba, nos hace un énfasis en los retos y en las complejidades e incluso las contradicciones de tomar o de beber del marxismo, ¿cierto? Y hablaba de un término muy interesante que es el término de transferencia cultural y transferencia ideológica, ¿no? Aludía a cómo esas corrientes de pensamiento proveen horizontes que son orientadores y que allá aparece un doble movimiento, ¿no? Cuando puede ser potencial y puede ser liberador beber de ellas y situarlas, y cuando pueden resultar, al no situarlas de buena forma, estériles o monstruosos incluso. Él situaba entonces elementos que tienen que ver con ese análisis riguroso de las condiciones de posibilidad en determinado contexto, y también hacía como un llamado a ser cautos y cautas con esas importaciones o transferencias. Me gustaría que pudiéramos detenernos un poco en esa noción, en la noción de transferencia cultural e ideológica, qué elementos configuran ese ejercicio para Martínez Heredia, si es posible hacer una distinción entre lo ideológico y lo cultural, e hilarlo un poco en clave de esas líneas de pensamiento de Martínez Heredia que nos introducías al inicio. Bueno, lo que te podría decir, sin atenerme tanto a esos términos en particular, que en las historias intelectuales como disciplina que forma parte de la historiografía y de la sociología del mundo de la cultura, hay una discusión bastante desarrollada sobre la teoría de la recepción, ¿no? Según la cual habría una matriz central que cocina, que factura, que confecciona un producto, y habría receptáculos que reciben y recepcionan, por lo tanto sufren una transferencia de esos productos. Bueno, yo creo que la Revolución Cubana en su conjunto, y en particular Fernando Martínez Heredia, pusieron en crisis ese proceso de, entre comillas, recepción y de transferencia, porque ellos plantearon, la Revolución Cubana en su conjunto y Fernando en particular, plantearon que no habría que construir una transferencia o guión, una aplicación de algo que ya está cocinado, que ya tiene todas las respuestas encontradas, que tiene un catálogo limitado de preguntas
y simplemente habría que aplicarlo. Fernando, en toda su obra, y creo que no es un descubrimiento personal, él sistematiza, su gran logro es sistematizar lo que en la práctica ha hecho la Revolución Cubana hasta el día de hoy, que no es aplicar ni recepcionar, sino que es apropiarse críticamente del saber, los saberes, las disciplinas, fundamentalmente de la ciencia política, de las ciencias sociales, de la filosofía, y recrearlas desde nuestra América, que no es lo mismo que transferirla y recepcionarla, porque el mecanismo de la transferencia y de la recepción es unilineal, es unidireccional. El que recepciona en general es una persona pasiva, que recibe y aplica. Si lo aplica bien, obtiene una buena nota. Si lo aplica mal, se desvió de la línea correcta. No, esa no fue la política cultural nunca de la Revolución Cubana, y menos de Fernando Martínez. Él lo que planteaba, creo que acá hay una diferencia importante con distintas historias del marxismo latinoamericano, donde muchas veces se habla de, hasta en el título, el marxismo en América Latina. Bueno, ni la Revolución Cubana ni Fernando estaban de acuerdo con eso, porque siempre plantearon el marxismo desde América Latina, desde nuestra América. Por eso es que pusieron en crisis esa supuesta transferencia, esa supuesta recepción pasiva de algo que ya estaba confeccionado, facturado, masticado, y simplemente había que tragarlo y digerirlo. Cuando digo que Fernando no lo inventa, sino que lo sistematiza, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la carta del Che Guevara enviada desde Tanzania en 1965, luego de combatir en el Congo por la independencia del Congo y la liberación del pueblo colonial del Congo a manos del colonialismo belga y del colonialismo europeo occidental, feroz, genocida, racista, salvaje. Bueno, cuando el Che Guevara se retira del Congo y pasa un momento transitorio por Tanzania, en África, le envía una carta a su amigo personal y compañero de lucha, Armando Hart Dávalos, que había sido el ministro de la alfabetización en Cuba. Amigo personal, dicho sea de paso, de Fernando Martínez Heredia, no solo del Che, y que tuve el honor de conocer, otro gran pensador. A mí me lo presentó Fernando, a Armando Hart Dávalos. Bueno, el Che Guevara le escribe una carta diciéndole: no podemos seguir estudiando en la Revolución Cubana. Él la escribe en 1965, hace 6 años que tomaron el poder. Ya estaba declarado el carácter socialista de la revolución. Ya habían rechazado una invasión implementada por el imperialismo norteamericano y mercenarios locales. Y en ese momento tan crucial, 1965, plena guerra de Vietnam, insurgencias en América Latina, lucha por la descolonización en África, el Che le dice a su amigo y compañero Armando Hart Dávalos: no podemos seguir estudiando marxismo con manuales confeccionados muy lejos de Cuba, muy lejos de América Latina, incluso diría muy lejos del sur global, en el lenguaje actual, donde ya todo está cocinado y a ti te toca, lo dice irónicamente el Che, simplemente metértelo en la boca y tragarlo, sin masticar, sin digerir, sin reflexionar, sin hacer un beneficio de inventario, sin hacer un balance crítico: esto me sirve, esto no me sirve, esto corresponde a nuestras formaciones sociales, esto no tiene nada que ver. No podemos seguir así. Tenemos que elaborar nuestras propias pedagogías críticas, nuestra propia educación popular. Bueno, y el Che Guevara se lo formula explícitamente en una carta, insisto, enviada desde Tanzania en 1965 a Armando Hart Dávalos, que recién se conoció y se publicó gracias a Armando Hart en el año 1997, muchos años después. Si no recuerdo mal, era una revista cubana, Pensar a Contracorriente. Inspirados en esa carta del Che a Armando Hart, nosotros intentamos hacer, junto con compañeros de la Teología de la Liberación de Brasil,
una especie de introducción al marxismo en clave latinoamericana. Y siguiendo la línea del Che, siguiendo la línea de Armando Hart y siguiendo la línea de Fernando Martínez, porque Fernando conocía todo esto al pie de la letra y justamente inspirado en eso, él y todo el equipo intelectual con el cual trabajó en el Departamento de Filosofía, en la revista Pensamiento Crítico, trataron de poner en discusión esa transmisión directa, esa correa de manuales que simplemente traducían al lenguaje, a nuestro idioma, lo que ya estaba estudiado en otro lugar. Donde no solo le pasó a los manuales elaborados en la Unión Soviética, sucedió algo muy similar a la teoría de Luis Althusser, que se tradujo y se aplicó mecánicamente en América Latina. Eran supuestamente los manuales althuserianos alternativos a los soviéticos, pero en el fondo tenían el mismo mecanismo de transmisión, la palabra que tú utilizaste. Bueno, el Che, Armando Hart, Fidel, Fernando Martínez Heredia y todo ese elenco, toda esa corriente, trataron de descentrar esto y elaborar un marxismo desde nuestra América. No transmitir, no recepcionar, sino elaborar desde América Latina, desde nuestra América, una apropiación crítica de los instrumentos que nos dejó Marx, Lenin y todos los revolucionarios del mundo, Engels, a partir de nuestra realidad. Eso es lo que se me ocurre contestarte a tu pregunta. Sí, un tema vinculado con el tema de transferencia es la dialéctica entre dogmatismo o ortodoxia y lo que Martínez Heredia llama herejía. Y me parece que es un tema bien complicado, pero también tiene relevancia en todas las recepciones revolucionarias del marxismo. Incluso el caso más famoso y glorioso sería Lenin, que en nombre de la ortodoxia, siempre en nombre de la ortodoxia marxista, Lenin hizo aportes muy creativos al marxismo. Y creo que es el caso igual con por lo menos aspectos del pensamiento de Martínez Heredia. Hay un escrito de Martínez Heredia sobre el pensamiento de Che Guevara, en que dice el pensamiento de Che Guevara es fruto de la Revolución Cubana. Es igual que, yo diría que se puede decir lo mismo de Fernando Martínez Heredia. Y creo y planteo como tesis que el tema de ortodoxia y creatividad solo funciona bien, la creatividad solo funciona bien o la herejía solo funciona bien si está vinculada con pasos reales, concretos revolucionarios. Y fue el caso con Che Guevara, en que la misma revolución cubana fue una herejía a algunos dogmas. Y el pensamiento de Che Guevara en su momento incorporó estas herejías. Pero de igual manera, pienso yo, y quizás algunas recepciones de Che Guevara, recepciones de Martínez Heredia muestran este problema, es que la creatividad en momentos no revolucionarios o cuando la creatividad se aparta de los procesos revolucionarios, produce pensamiento a menudo contaminado por liberalismo, postmodernismo, cosas así. Pero no sé, incluso cuando tú ves yo digo que el tema de creatividad revolucionaria o recepción creativa del marxismo es muy central al pensamiento de Martínez Heredia. Los mismos títulos indican eso, el ejercicio de pensar sería un título de un libro, de un ensayo real. Y pensamiento crítico, el nombre que él puso sobre su revista que recogió pensamiento social, pensamiento marxista. No sé si quieres hablar de pensamiento crítico y también tocar este tema general de la dialéctica entre ortodoxia y herejía. Sí, por supuesto. A mí me parece que el conjunto de la Revolución Cubana fue, entre comillas, una herejía, porque se supone, según los esquemas del mal llamado marxismo ortodoxo, que era imposible hacer una revolución socialista de liberación nacional en un país sin riquezas naturales, sin grandes recursos naturales, muy próximo al ombligo del imperialismo mundial, a la principal potencia político-militar del planeta Tierra, muy cerca, están muy cerca,
Cuba queda ahí nomás. Entonces se supone que era imposible que según los cánones convencionales de cierto marxismo que se autopercibía como ortodoxo, hay que discutir si lo era o no, era imposible la revolución cubana. Bueno, Fidel pone en discusión esto y quiebra en un punto los tiempos, porque no sé si convendría usar la palabra mesiánico, pero en el sentido positivo, parte la historia del siglo XX. Hay un antes y un después de la Revolución Cubana, porque no es un proceso local. Aunque sucede en un país particular, tiene una influencia a escala mundial, tiene una influencia en toda nuestra América, tiene una influencia en África, tiene una influencia en Asia, en Medio Oriente, incluso me animaría a decir en los propios Estados Unidos, porque el movimiento rebelde de las Panteras Negras, para mencionar, y Black Power, para mencionar solamente un ejemplo, está fuertemente inficionado, impregnado del espíritu de la Revolución Cubana. Entonces creo que toda la Revolución Cubana fue una herejía. Cuando digo que las corrientes convencionales se autopercibían como ortodoxas, me estoy refiriendo precisamente a un pensador que divulgó en Cuba, Fernando Martínez Heredia, y que también le hizo una introducción a su principal libro, un compañero de Fernando Martínez Heredia, Aurelio Alonso Tejada. El libro se llama Historia y conciencia de clase, su autor es un comunista húngaro, György Lukács. Es un libro juvenil que se publicó en 1923, apenas 6 años después de triunfar la Revolución Bolchevique, donde hay un capítulo entero que se llama ¿Qué es el marxismo ortodoxo?, que tiene que ver con tu pregunta. Y Lukács responde de una manera muy provocativa, dice, en cuestiones de marxismo y de revolución, la ortodoxia no consiste en repetir frases de memoria, incluso si esas frases las escribió Marx o Engels o Lenin. No, en cuestiones de marxismo y de revolución y de procesos revolucionarios, la ortodoxia se refiere exclusivamente al método, incluso contraviniendo frases o oraciones o tesis de los fundadores de la tradición marxista. Bueno, creo que la Revolución Cubana en ese punto expresó lo que ya había formulado Lukács. Fue una herejía, así lo formula explícitamente el Che Guevara, así lo formula explícitamente Fernando Martínez Heredia, pero fue una herejía que utilizó el método revolucionario. Entonces era una combinación de herejía y de ortodoxia, pero ortodoxia en el sentido de Lukács, es decir, no de repetición mecánica como un catecismo religioso de un decálogo donde ya todo está cocinado, sino en el sentido de aplicar el método dialéctico y de la concepción materialista de la historia, la filosofía de la praxis, la teoría crítica de la sociedad capitalista, la teoría de la hegemonía, etcétera, 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 de manera creadora, retomando aquella vieja consigna de José Carlos Mariátegui, no podemos permitir que el socialismo en nuestra América sea un calco y una copia. Debemos hacer una creación heroica. Bueno, ese mismo espíritu lo lleva a la práctica la Revolución Cubana. Fidel es el gran maestro en esto, el Che Guevara lo sistematiza a nivel teórico y creo que Fernando Martínez permitió no solo sistematizarlo, sino divulgarlo a través de esa institución llamada Departamento de Filosofía, por la cual pasaron miles y miles de personas revolucionarias en la década del 60 hasta principios de la década del 70 en la Revolución Cubana. Justamente conjugando esta ortodoxia en el sentido de Lukács, el método, no la repetición mecánica, no la copia, no el calco, como decía Mariátegui, sino usar el método de manera herética, es decir, heterodoxa, no respetuosa de lo convencional, de lo ya sabido, para poder dar cuenta de una realidad diferente. Porque se da la Revolución Cubana en un país donde no hay un gran predominio del proletariado industrial, donde la fuerza masiva, la fuerza social principal es el campesinado, aunque hay una ideología con orientación centrada en la clase obrera,
Bueno, todo eso es un paquete completo de herejías. La Revolución Cubana lo concretó, coincido contigo. Me parece que, no sé si limitaría la habilitación, digamos, de las herejías exclusivamente a cuando triunfa una revolución. En los momentos de derrota también hay que ser hereje. En los momentos de reflujo también tenemos que ser herejes. Pero herejes no significa, como bien señalás, abrazarnos con el enemigo, rendirnos ante la socialdemocracia, dejarnos ganar por los mitos y dogmas y axiomas metafísicos del posmodernismo, transformarnos y renovarnos supuestamente recreando el marxismo, pero en el fondo cayendo en los brazos pegajosos del liberalismo. No, la herejía significa volvernos más radicales, más críticos del capitalismo y encontrarle la vuelta a los problemas que han quedado irresueltos. Bueno, creo que todo eso fue lo que hizo Cuba, es lo que hizo Fidel, es lo que hizo el Che, y es lo que intentó a lo largo de una obra descomunal, gigantesca, una cantidad enorme de libros, de textos, de folletos, incluso de manuales de divulgación masiva, de pedagogía popular, es lo que hizo Fernando Martínez Heredia y sus compañeros. Por eso mencioné a Aurelio Alonso, que era su compañero, pero hubo otros más, porque Fernando no fue un individuo aislado. Formó parte de un equipo intelectual, donde estaba Aurelio Alonso, donde estaba Jesús Díaz, donde estaba Mireya Crespo, al comienzo incluso Talía Fun, que luego se retira de ese espacio, estaba una generación más joven, Juan Valdés Paz, Carlos Tablada, José Bellara, bueno, una cantidad muy grande de gente, Jorge Ricardo Machado, que después hicieron trayectorias muy distintas. Creo que la peor, la que desbarrancó fue la de Jesús Díaz, que rompió con esa herejía, rompió con el marxismo, rompió con la Revolución Cubana, rompió con su defensa de Antonio Guiteras y del Che Guevara, se fue, digamos, convivió entre Miami y Madrid y renunció a todo. Una pena, una lástima, y el propio Fernando Martínez le contestó críticamente, el propio Armando Jardávalos le contestaron críticamente. Otros, en cambio, como Talía Fun, estaba formada en un marxismo más convencional, por eso acompaña esta iniciativa al inicio y luego se retira, se desplaza, se mantiene dentro de la Revolución Cubana, pero no acompaña esta experiencia. Y el resto de los compañeros tuvieron trayectorias distintas, diferenciales. De todo ese equipo en general, que me parece brillante, yo creo que Fernando Martínez fue el más radical y el más brillante, me parece a mí, sin desconocer el aporte de los demás. Néstor, hay, para hablar de Fernando Martínez Heredia, allí como que se iba abriendo ya la cancha para hablar de la revista Pensamiento Crítico, donde estaban precisamente todas estas personas, todo esa cocina hermosa en el departamento de filosofía, pero también es cierto que la Revolución Cubana, pues como toda revolución, tuvo sus momentos peculiares, incluyendo pues lo que algunos llaman los años grises. En ese periodo, Fernando Martínez Heredia no tuvo, digamos que, no tuvo esa centralidad. Entonces, creo que sería importante en realidad, explicar un poquito ese contexto, pero también resaltar que a pesar de todo, ni él fue apartado completamente y, por supuesto, él siguió totalmente plegado a la Revolución Cubana. Sí, quisiera explicar previamente a lo que tú llamas, digamos, usando la expresión que es muy popular en Cuba, el quinquenio gris, que según el propio Fernando, una entrevista que yo le hice cuando lo conocí hace muchos años, él decía, ni fue un quinquenio ni fue gris, y el propio Roberto Fernández Retamar, otro amigo entrañable, también muy iconoclasta, renovador, qué sé yo, y muy radical, amigo del Che, amigo de Fidel, y amigo de Fernando Martínez, y amigo de Esther Pérez,
que es una de sus compañeras, la última gran compañera de Fernando Martínez Heredia, con quien convivió décadas, él decía, ni fue un quinquenio, porque duró más de 5 años, ni fue gris, tuvo un tono más sombrío. Pero antes de mencionar eso, yo quería explayarme brevemente, o tratando de ser breve, cuáles fueron las tesis principales que volvieron tan célebre tanto al Departamento de Filosofía como a la revista Pensamiento Crítico. En primer lugar, quiero aclarar, cuando llamamos Departamento de Filosofía, no estamos hablando de lo que tradicional y convencionalmente entendemos la carrera de filosofía de la universidad tal y cual. No estamos hablando de la carrera de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid o la carrera de filosofía en Harvard o la carrera de filosofía en la UNAM de México o la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. No. El Departamento de Filosofía tenía ese nombre, pero se dedicaba a todas las ciencias sociales. Y por ahí desfilaban gran parte de los revolucionarios y las revolucionarias prácticas que estaban luchando en América Latina en insurgencias. Entonces no era una institución estrictamente académica, exclusivamente académica, como uno tiene en mente cuando escucha Departamento de Filosofía, como si fuera un departamento más de una universidad. Ahí por las noches iba Fidel Castro, para dar solamente un indicio. Iba Fidel Castro a debatir con estos jóvenes, ¿sí? Ahí participaba, no sé, Turcios Lima, líder de la insurgencia guatemalteca. Por ahí pasó Roque Dalton, por ejemplo. Entonces, no era simplemente un departamento académico, era mucho más que eso. Su tesis principal a nivel filosofía, ¿cuál era? Que el marxismo no es un sistema cerrado, con una serie de categorías, leyes, etcétera, sino que el marxismo tiene historia. Repito, reitero, el marxismo tiene historia. Parece una obviedad, pero no lo era, porque hace décadas atrás, cuando existía todavía ese marxismo convencional, que hoy en día ya prácticamente es una anécdota, es muy difícil encontrar esos manuales hasta en una librería de libros usados y viejos, pero en una época tuvo mucho peso e influencia. Nunca se planteaba el marxismo como un pensamiento que tenía una historia, una conformación, una gestación que fue cambiando, que el propio Marx fue cambiando. Marx comienza siendo de alguna manera un deudor de la modernidad, celebra de alguna manera la emergencia de la civilización europea occidental, rápidamente rompe con eso, pega un giro, se abre hacia otras realidades, sobre todo a partir de los primeros borradores del Capital, los Grundrisse, cambia de paradigma, redescubre la cuestión nacional, redescubre el papel revolucionario del campesinado, que en el 18 Brumario de Luis Bonaparte lo veía como algo reaccionario, pero cuando estudia Rusia o China, dice, no, es diferente. Bueno, el propio Marx, en vida de Marx, cuando no había nacido ni Fidel, ni el Che, ni Fernando Martínez, ni ninguno de estos personajes, el propio Marx va cambiando su pensamiento a medida que va escribiendo y que va revisando su propia obra principal, El Capital. Entonces, el marxismo tiene historia. El propio Lenin, un gran erudito en el marxismo, que en las academias nos lo presentan como un bruto, bestia, ignorante, verticalista, autoritario y simplemente esquemático, no, tenía una erudición impresionante, había estudiado en las mejores bibliotecas de Europa Occidental, porque estuvo exiliado muchos años. El propio Lenin fue cambiando también, fue enriqueciendo su marxismo. No es lo mismo el Lenin que en 1894 escribe ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas? Un libro juvenil, cuando él tenía apenas 24 años, que el Lenin que escribe Los cuadernos filosóficos durante la Primera Guerra Mundial. Lenin también va cambiando, todos fueron cambiando. No es lo mismo el joven Fidel Castro que el Fidel Castro que toma el poder. No es lo mismo el joven Ernesto Guevara
que era un militante de la reforma universitaria y que recorrió toda América Latina como un mochilero, como un, entre comillas, hippie, un viajero exótico, que está retratado en varias películas, no es lo mismo que el revolucionario marxista, leninista, comunista, internacionalista de la década del 60. Todos van cambiando. El propio Fernando Martínez también. Por lo tanto, el marxismo tiene una historia y para estudiar marxismo hay que estudiar esa historia. Bueno, esa tesis que parece tan obvia y tan, no sé, natural, que tan espontánea, en la década del 60, perdón, era muy resistida. Hubo toda una corriente de marxismo convencional que castigó duramente a este grupo intelectual porque lo llamaban revisionistas, ustedes ponen en discusión lo que ya se concebía como textos prácticamente sagrados, simplemente porque ellos decían, pero si el marxismo tiene historia, vamos a estudiar la historia del marxismo. Cómo se fue conformando, cómo Marx va cambiando, cómo Lenin va cambiando, cómo cada proceso revolucionario aporta cosas nuevas, el propio Gramsci va cambiando en la cárcel, Lukács va cambiando, todos fueron cambiando, Rosa Luxemburgo va cambiando. Bueno, esa tesis creo que caracteriza la aproximación a la teoría social que hizo este grupo intelectual. En pensamiento crítico, ¿cuáles fueron las principales tesis? Bueno, yo creo que las principales tesis eran, en primer lugar, no aceptar los tratados, sino estudiar a los originales. En segundo lugar, tratar de sistematizar la teoría política de Fidel y el Che, rechazando la caricatura que hoy se conoce como foquismo, una caricatura de la Revolución Cubana, donde se supone que la Revolución Cubana la hicieron 4 jóvenes en busca de adrenalina, un poquito alocados, que no se afeitan, consiguen 20 fusiles, 100 balas, se buscan un lugar con muchos árboles y con mucha maleza y sin partido político, sin lucha sindical, sin movimientos sociales, sin nada, hacen la revolución como si fuera una fiesta. Bueno, esa caricatura que construyó Regis Debray, pensamiento crítico la somete a discusión. Y entonces dice, la revolución cubana que encabezan Fidel y el Che, y Camilo, y Raúl, y Aide Santamaría, y Celia Sánchez, y mucha gente, es la continuación de la revolución cubana de 1933. Existió una revolución antes de la de 1959, la de 1933, que a su vez es la continuación de la lucha de José Martí. Por lo tanto, la revolución cubana es producto de la historia. Está Martí, está la revolución del 33, está la revolución del 59. Todo un proceso de continuidades y discontinuidades marcados por la historia. La caricatura del foquismo es un desastre y que se suele utilizar para castigar duramente al Che Guevara. Bueno, Fernando Martínez creo que fue uno de los principales que sometió a discusión eso, como también lo hizo Rui Mauro Marini, Vania Bambirra y mucha otra gente. En tercer lugar, rechazaban el pragmatismo, rechazaban el reformismo, la institucionalización del movimiento comunista, el sometimiento del movimiento revolucionario internacional a las instituciones del poder. También, otra nota fundamental, la crítica del eurocentrismo, que hoy en el 2025 adopta el nombre que le han puesto y que, bueno, es conocido, la escuela decolonial. Ellos no usaban ese término, pero en la práctica fueron precursores. La teoría decolonial no la inventaron 2 o 3 profesores, que algunos son amigos nuestros, en las universidades estadounidenses y luego en otros países. No, no. La crítica del eurocentrismo y el proceso de descolonización es muy anterior a que lo sancione la academia estadounidense. Y la revista Pensamiento Crítico fue abanderada de la crítica del eurocentrismo. Por eso los 3 primeros números se lo dedican a Asia, África y nuestra América. No se lo dedican a la historia británica, ni alemana, ni estadounidense. Bueno, también eran críticos del etapismo, una concepción según la cual la historia de la humanidad es una escalera con escalones fijos donde no podemos saltar ningún escalón. Bueno, no hay tiempo de explicarlo, pero fueron muy
críticos de esto, porque Cuba, por ejemplo, Cuba no fue nunca feudal, como Estados Unidos, su enemigo histórico, tampoco fue nunca feudal. Estados Unidos vivió un capitalismo esclavista que duró hasta 1860 y pico. Entonces, esa historia en escalera, como sancionaban los manuales convencionales, no se dio nunca, ni en Cuba ni en Estados Unidos. Por lo tanto, pusieron en discusión el etapismo. Por otro lado, creo que una de las características personales de Fernando Martínez es que en la historiografía, en la filosofía, en su abordaje de la cultura, en en toda su escritura, no aparecen notas al pie. Si ustedes leen los libros, y algunos yo les mandé fotografías y ustedes también los tienen por allí, me los mostraron antes de comenzar este programa. Fíjense que en toda la obra de Fernando Martínez hay muy poquitas notas al pie. Su estilo de escritura no es la del paper de revistas indexadas que se instaló como moda de la mano del Banco Mundial a partir de la década de 1990 y que hoy hace furor. Es una escritura desabrida, incolora, insípida, producida en serie, que no afirma nunca nada, no tiene tesis originales. Esa escritura de paper, que es lo que se instaló hoy en las ciencias sociales, esta gente la puso o sea, escribía de otra manera, tenía tesis muy fuertes que no se quedaban en el papel, las llevaban a la práctica. Hasta tal punto, quiero aclarar esto, Fernando Martínez Heredia y gran parte de este equipo que mencioné, no solo le daban clase a alumnos y alumnas, estudiantes comunes y silvestres como cualquier estudiante del mundo, en el caso de ellos cubanos y cubanas, no, fueron instructores de muchos colectivos y destacamentos insurgentes que iban a la Revolución Cubana a pedir ayuda, a pedir preparación para todas las formas de lucha, tanto las formas técnicas de ejercicio de la fuerza material, en un lenguaje más popular, estrategias político-militares, es decir, formas revolucionarias no institucionales e incluso clandestinas. Gran parte de los destacamentos revolucionarios de América Latina y de todo el sur global iban a Cuba a pedir esa ayuda. Pero lo que no se conoce, eso es bastante conocido, lo que no se conoce es que también había una enseñanza y una pedagogía popular teórica. Bueno, Fernando Martínez Heredia fue uno de esos instructores de destacamentos insurgentes de todo el sur global. Y creo que el que lo resume con mayor maestría, lucidez, brillo y no poca ironía es Roque Dalton, enorme y querido compañero del Salvador, poeta y revolucionario práctico, en un libro llamado Un libro rojo para Lenin, que comienza sin mencionarlo, porque todo esto era clandestino, no se podía decir en esa época. Nosotros lo decimos porque pasaron décadas, casi medio siglo. Creo que ya es hora de poder mencionarlo, ¿no? Creo no estar cometiendo ninguna infidencia. Pero si ustedes consultan Un libro rojo para Lenin de Roque Dalton, comienza hablando de Fernando Martínez Heredia sin ponerle el nombre. Entonces dice así: nuestro grupo revolucionario salvadoreño se fue a preparar para la lucha político-militar a la Revolución Cubana y el instructor que nos viene a dar clase tose de manera un poco rara. Claro, porque Fernando Martínez tenía un tic, que era hablar tosiendo, pero no tosía porque le dolía la garganta o tenía un problema en los pulmones, era un tic. Y Roque Dalton se ríe de eso, dice, tose muy seguido, es un poco raro. Y nos menciona una anécdota que quien haya conocido personalmente a Fernando sabe que es Fernando, porque Fernando te recibía y te decía, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y empezaba a hablar de Lenin, siempre. O sea, yo lo viví, se ve que décadas atrás lo había vivido Roque Dalton igual. Y lo primero que decía Fernando es, en los manuales convencionales de marxismo, nos ponen a Lenin señalando un cuadro donde está su hermano Alexander, su hermano mayor, que era un populista narodniki que atentó contra la vida del dictador zarista en Rusia y fue
asesinado por la dictadura. Y Lenin decía en esos manuales, señalaba con el dedo, ese no es el camino. La lucha clandestina, insurreccional, no es el camino. Fernando se mataba de risa, decía, ¿cómo Lenin va a despreciar a su hermano que tanta influencia tuvo? Que cualquiera que conozca la biografía de Lenin sabe que es así. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a señalar que el camino del hermano no es el camino? Al contrario, es el prolongador del camino del hermano. Bueno, esa anécdota Fernando la repetía siempre. Y si ustedes revisan un libro rojo para Lenin, empieza mencionando la misma anécdota, sin decir quién es el personaje. Yo cuando lo vi y decía, tose todo el tiempo, me habla de la anécdota de Lenin, este es Fernando Martínez Heredia. No hace falta que me diga el nombre. Y remata, como tenía mucho humor y mucha ironía Roque Dalton, remata diciendo, nuestro instructor en lucha insurgente clandestina, político-militar, era tan humilde, era tan modesto que no tenía heladera, no tenía refrigerador, no tenía nevera. Entonces me pidió que yo le guardara en mi nevera, en mi heladera, en mi refrigerador, una serie de pedazos de carne, que en Argentina se llaman bifes o churrascos, etcétera, bistec. Me pidió que le guarde algunos pedazos de carne. Lo que él no sabe es que yo me comí uno de esos pedazos de carne, nunca se lo voy a contar. Remata con esa anécdota en broma, pero un libro rojo para Lenin de Roque Dalton comienza con Fernando Martínez Heredia dando clase a los grupos insurgentes, a los destacamentos insurgentes revolucionarios de América Latina. Yo creo que Roque Dalton ahí hace una pintura maravillosa de Fernando Martínez Heredia sin mencionarlo. Y por eso, por todo esto, es que Fernando expresa no solo, insisto, por vez número no sé cuánto, él era parte de todo un equipo y además trabajaba en común. Esto no quiero que este programa termine sin mencionar. Él trabajaba estrechamente con Manuel Piñeiro Losada, alias el comandante Barbarroja, alias el gallego Piñeiro. No hacía todo esto por iniciativa individual. No era un libre pensador. Por eso cuando la compañera me dice al inicio, Fernando Martínez Heredia era un intelectual comprometido, yo no la quise interrumpir. Está bien y es perfecto lo que dice la compañera, pero yo le agregaría, no era simplemente un intelectual comprometido, era un intelectual militante, era un intelectual orgánico de la insurgencia latinoamericana y de la Revolución Cubana. En concreto, era integrante del Departamento América, que antes se llamó Departamento de Liberación Nacional, y que su principal líder era Barbarroja, Manuel Piñeiro Losada. Entonces me parece que hay que rescatar esto porque no era un electrón libre que andaba suelto por la vida haciendo esto. No, era parte de un proyecto institucional de la Revolución Cubana de ayudar a todos los movimientos revolucionarios del mundo, incluidas las Panteras Negras en Estados Unidos. Bien, a propósito de lo que nos planteabas sobre la revista Pensamiento Crítico, su potencia, esas múltiples formas en las que fueron pioneros, ¿cierto? Desde ese ejercicio de colectividad militante, Martínez Heredia también reflexionó sobre el rol o sobre la importancia del trabajo intelectual, ¿no? Sobre esa comprensión amplia de ese trabajo intelectual, un no esencialismo de ese ejercicio. Era muy enfático en ese hacer ciencias sociales de manera comprometida. Y en este punto es muy interesante porque está de algún modo reflexionando sobre su propia acción, lo que hace mucho más ricos sus postulados y mucho más interesantes sus postulados. Y en uno de los textos él destaca que la formación justamente de esos intelectuales en sentido amplio tiene que ser o tiene que sufrir distintos y profundos cambios para integrarse plenamente a un proceso revolucionario en construcción y en posterior concreción, ¿no? Entonces, cuestiona, hace una crítica muy explícita y directa al individualismo del intelectual tradicional. Mencionabas hace un momento la noción gramsciana del intelectual orgánico y me preguntaba si se podría afirmar que en esos postulados de Martínez Heredia hay un diálogo con esa noción, ¿cierto? Y de ser así, ¿hasta qué punto hay un diálogo? Eso por un lado.
y por otro intentando un poco volver a su rol como pedagogo, a su larga vida en el departamento de filosofía, que como nos decías, no fue solo adentro de una universidad, de un alma mater, sino que estuvo en espacios externos al mundo universitario, externos a incluso en el marco de la clandestinidad. A partir de allí, ¿qué desafíos en clave de los postulados de Martínez Heredia podríamos decir que aparecen para la formación política de no solo de los intelectuales, sino del grueso de la militancia de los movimientos en América Latina hoy, ¿no? Sobre todo reconociendo la larga vida de Martínez Heredia y las múltiples temporalidades históricas, esas décadas cambiantes que él mismo pudo experimentar. Bueno, voy a intentar responder tu interrogación y lo voy a intentar partiendo de una anécdota, si me permiten, ¿no? Él me lo contó porque puede haber, quizás en el 2025, la tentación de convertir a Fernando Martínez Heredia en un objeto de museo, en un producto de consumo exclusivamente académico, con el cual se ganan becas, doctorados, postdoctorados y todo lo que se instaló en el mundillo académico desde las reformas del Banco Mundial en los 90, que en Europa se llamó el Proyecto Bolonia y en América Latina no tuvo nombre, pero se aplicó hasta el día de hoy, ¿no? Este achatamiento del mundo intelectual, la subordinación del pensamiento crítico a la figura del especialista, que sabe un tema y después es un ignorante absoluto en el resto de todos los otros problemas de la humanidad, la escritura de papers, todo ese mundillo. Yo creo que sería una afrenta, sería una falta de respeto utilizar la figura y los escritos de Fernando para, no digo que esté mal hacer un doctorado sobre Fernando, pero no lo podemos reducir a un objeto de consumo académico. Entonces él me contó alguna vez que son anécdotas que no están escritas, que no están publicadas, pero yo creo que hablan de quién era él. Y creo no faltarle respeto si las cuento, ¿no? Por lo menos algunas. Él me contó que cuando era joven vino a su casa, cuando él vivía con su primera compañera, la madre de sus hijos, vino a su casa un científico soviético. Tomaron bastante alcohol y entonces, que no recuerdo el nombre, creo que nunca me dijo quién era el científico soviético, y que tenía muy buena onda con Fernando, ¿no? Pero en un momento, con mucho alcohol de por medio, con buena onda, un diálogo profundo, noche larga, le dijo así: Fernando, dame un texto que tenés tanto escrito y yo te consigo un título de doctor en 2 minutos. Él se quedó callado, pero aquella primera compañera, su primera esposa, le dijo al científico soviético: no, Fernando rechaza eso totalmente, no le ofrezcas un doctorado porque él desprecia todo ese mundillo. Se va el científico soviético de la casa, esto me lo contó Fernando, ¿no? Y Fernando le dice a aquella primera compañera del pasado, de su juventud, le dice: ¿cómo le vas a decir eso? Y esta gente está muy acostumbrada a tomar alcohol y aunque vos los veas borrachos, no están borrachos, están lúcidos completamente. Y no le tendrías que haber dicho que yo desprecio todo eso, porque no había por qué decírselo. En la práctica lo despreciaba. ¿Por qué cuento esta anécdota, que aparentemente es ingenua? Porque Fernando Martínez Heredia, toda esa subordinación de la actividad intelectual al mundillo de los títulos, tengo el título de grado, maestría, doctorado, postdoctorado, la beca millonaria, la pasantía académica, el viaje a no sé dónde, le tenía un desprecio enorme, un rechazo visceral. Y él me lo contó a partir de esta anécdota cuando le ofrecen: te doy el título de doctorado rápido, dame un textito y hacemos. Fabricamos un título de doctor en media hora. Y Fernando decía: no, para mí eso no es un intelectual. Entonces, creo, a partir de tu pregunta, que tanto él como Pensamiento Crítico, como el Departamento de Filosofía, rompieron, quebraron el dualismo entre la teoría por un lado
y la academia por el otro, la política por un lado y el mundillo universitario por el otro, que es común en el 2025. Voy a correr porque se está haciendo de noche, hay poca luz. Ellos rompieron ese dualismo. Se dedicaban a la teoría y de lo más alto, porque en la revista Pensamiento Crítico creo que no tiene nada que envidiarle a la New Left Review de Inglaterra, a la Monthly Review de Estados Unidos, a la revista de Sartre. Era una revista de primer nivel a nivel mundial. No tiene nada que envidiarle. Cada número de revista era un tomo, ¿eh? Tenía 300 páginas, 400 páginas, era un libro. Salieron más de 50 números, o sea, salieron más de 50 libros de pensamiento crítico. Pero hay un eje que lo recorre, la ruptura total, el rechazo total al dualismo entre academia, debate teórico por un lado, y teoría política y militancia orgánica por el otro. Yo creo que ese dualismo se instaló hoy como normal, pero ellos lo rechazaron tajantemente. Y quiero terminar de contestarle algo que no se lo contesté bien a Spira. ¿Esto duró hasta el día de hoy? Yo creo que no, porque hubo muchas idas y vueltas, como en todo proceso revolucionario. Nunca la vida es lineal, nunca, y menos que menos en una revolución radical, socialista de liberación nacional a escasas millas de Estados Unidos, a pocos kilómetros de Estados Unidos. Nunca es lineal el proceso. Entonces hubo avance, retroceso, y todo este florecimiento, donde Fernando fue una de las figuras centrales sistematizando el fidelismo y el guevarismo, donde Fidel los iba a visitar a la noche y les decía, vamos muchachos, vamos a ver, muchachos y chicas, vamos a ver una película, y por ahí veían una película hasta las 3 de la mañana, con Fidel. Fíjense que no era una academia tradicional, ¿no? Precisamente. Rodeado de guerrilleros. A ver, no era una academia como las que estamos acostumbrados y acostumbradas hoy en día en el 2025. Y sin embargo no duró durante décadas, porque hubo un cambio geopolítico a inicios de la década a inicios de la década del 70, donde fracasa la zafra de los 10 millones que se había propuesto la Revolución Cubana. Vamos a producir 10 millones de toneladas de azúcar. No se pudo concretar, cambia la geopolítica, aparecen dictaduras, el imperialismo empieza a aplicar la doctrina contrarrevolucionaria, dando golpe de Estado por toda América Latina, y la Revolución Cubana cambia por un tiempo su política, mantiene el internacionalismo, sigue enviando tropas a luchar contra los racistas del apartheid sudafricano, sigue ayudando a Argelia, sigue ayudando a todo el movimiento popular de América Latina, pero hay un cambio a inicios de la década del 70. Cuba entra al sistema económico de la Unión Soviética, al CAME. Entonces, en este proceso se cierra el departamento de filosofía, deja de publicarse la revista Pensamiento Crítico y se dispersa este equipo intelectual. Y ahí es donde Fernando me cuenta otras anécdotas que no quiero decir en detalle, pero bueno, él dice, todo el equipo no respondió de la misma manera. O sea, Jesús Díaz, por ejemplo, como lo mencioné antes, abandonó la Revolución Cubana y se pasó al bando enemigo. Lamentable, ¿no? Porque era un hombre brillante. Tenía escrito sobre el Lenin Maduro, brillante. Había escrito sobre Antonio Guiteras, brillante. Bueno, abandonó la revolución. Otros, en cambio, trataron de acomodarse en lugares más cómodos, más tranquilos. Fernando Martínez se fue a Nicaragua después. Estuvo en la guerra de Nicaragua 5 años. José Bellara y Germán Sánchez se fueron al Chile de Salvador Allende. Trabajaron con los teóricos marxistas de la dependencia. Cada uno se arregló como pudo, pero se dispersó ese equipo. Y por lo tanto cambió el proceso de formación educativa de la Revolución Cubana. Por eso Cira menciona que durante algunos años Fernando no estuvo más en la palestra, no estuvo más en primer plano. Bueno, primero se dedicó a estudiar los procesos africanos,
hizo investigaciones empíricas sobre el intercambio desigual y la superexplotación de los procesos de las colonias africanas por parte del imperialismo europeo occidental. Él me dijo, hice estudios empíricos, o sea, con datos de cuánto era el saqueo neocolonial. Luego fue a la guerra en Nicaragua, siguió su camino, otros siguieron otro camino. Bueno, la cuestión es que 15 años después aparece la perestroika, se empieza ya a expandir esta exaltación delirante del mercado en la Unión Soviética de la mano de Gorbachov, que terminó patético, personaje mediocre, amigo de Ronald Reagan, amigo de Margaret Thatcher. Después que implosionó la Unión Soviética, lo invitaban todos los ultraderechistas del mundo para premiarlo, para agasajarlo y agradecerle que haya destruido la Unión Soviética, que no la destruyó él como individuo, ¿no? Sino fue toda una descomposición global, porque la clase trabajadora no salió a defenderla, ahí había un problema de fondo, pero en ese contexto Fidel Castro dice, no, momento, nosotros no vamos a comprar la leyenda de que el mercado capitalista va a salvar el socialismo. No acompañamos en esto a la perestroika. Yo tengo un libro de un personaje que era el ministro de Economía de Gorbachov, que visitó la Argentina, Abel Agambellan, que se llama La perestroika económica. Es una defensa del mercado patética, es una capitulación completa de la crítica a la economía política a los postulados de la economía neoclásica, lo que a nivel popular se llama neoliberalismo. Bueno, Fidel dice, no, nosotros no vamos por ese camino. Entonces, ¿qué hacemos? Y a Fidel no se le ocurre mejor idea, y yo creo que fue genial, por eso Fidel era genial, volvamos al Che Guevara, volvamos a la crítica de la economía política que planteó el Che Guevara en el gran debate del año 63, 64 y en distintos materiales. Recuperemos al Che Guevara. Lo plantea públicamente Fidel y dice, el Che Guevara no es solamente útil para América Latina o para el sur global. También si los soviéticos y todo el mundo del este, que era un barco que se estaba por hundir, tomaran estas ideas, tal vez pudieran reformar esas sociedades de manera de no ir hacia el capitalismo. Bueno, obviamente esos países no le hicieron caso a Fidel y terminaron como terminaron, ¿no? Pero en ese contexto de revalorización de las críticas del Che, recuperación del pensamiento del Che sobre la economía política, su crítica de la noción de trabajo abstracto, su crítica de la supuesta vigencia de la ley del valor en la transición al socialismo, en lenguaje popular, su crítica al mercado desembosado y desfachatado, Fidel lo recupera y promociona, por ejemplo, un libro famoso de Carlos Tablada Pérez, que era un joven de este mismo equipo dirigido por Fernando Martínez Heredia, y Fidel lo levanta y dice, creo que ningún escritor del mundo tuvo un promocionador de ese estilo. Este es el camino, hay que volver al Che. En ese contexto, Fernando Martínez vuelve a ocupar el centro de la escena, después de 15 años aproximadamente de quedar relegado. Sí hay que aclarar, a partir de la intervención de Cira, que ningún integrante de este equipo, uno, ninguno fue preso. Dos, ninguno fue reprimido. Tres, a ninguno lo mataron. Cuatro, a ninguno lo torturaron, como pasó en otros países. Ninguno de ellos fue reprimido, pero es verdad que durante 15 años no jugaron un papel central. Bueno, cuando Fidel recupera al Che ante la crisis inminente de la Unión Soviética de Gorbachov y esa apología delirante del mercado capitalista como que iba a solucionar todo, mercado igual democracia, planificación igual burocracia. No, eso es una falacia insostenible. En el campo europeo, Ernest Mandel se lo dijo a Alec Nov, tú identificas mercado con democracia y planificación con estatismo burocrático. Falso. Es una polémica famosa que se dio en la New Left Review, la revista británica. Ernest Mandel lo demuele, lo despedaza a Alec Nov y la economía del socialismo factible.
En ese contexto, Fidel dice, recuperemos al Che, porque el Che tiene toda una reflexión sistemática sobre esto. Tenemos que aclarar que Fidel y el Che estudiaron al Capital juntos, con un profesor que se llamaba Anastasio Mansilla. A mí me lo contó todo eso Orlando Borrego. Los invito a ver el video de entrevista a Orlando Borrego sobre los estudios acerca del Capital, el Capital de Marx, ¿no? La obra esa gigantesca que hicieron juntos Fidel y el Che, junto con otros compañeros como Carlos Rafael Rodríguez, etc. Y hubo un segundo seminario sobre el Capital que el Che lo hizo con Orlando Borrego, siempre con este profesor Anastasio Mansilla, junto con Enrique Oltusque y otra gente. Sabía mucho el Che. Los que dicen que era un tipo heroico, pero bruto en cuestiones de marxismo, no tienen la más mínima idea del Che Guevara. Como Fidel lo conocía de primera mano, porque era su amigo, su compañero, su camarada, dijo, volvamos al pensamiento del Che. Y en ese contexto, Fernando Martínez Heredia, que le dedicó un libro entero, El Che y el socialismo, gana el premio Casa de las Américas y vuelve a jugar un papel fundamental. Por eso no es lineal su trayectoria, porque no es lineal la trayectoria de la Revolución Cubana. Y bueno, a partir de allí, ya una serie de décadas después, se publica toda la obra de Fernando Martínez Heredia, que son un montón de tomos. Algunos me los mostró Cris antes de comenzar el programa. Yo los tengo, están les he enviado fotos, una cantidad enorme, inabarcable. Es imposible de sintetizar en una hora, en un programa, una obra impresionante. Entonces se la publican completa a Fernando Martínez Heredia. No solo había ganado el premio Casa de las Américas, le publican toda su obra, gana el Premio Nacional de Ciencias Sociales, recupera el papel fundamental que había jugado en la década del 60. Yo creo que eso es un elemento a destacar. ¿Y cómo termina Fernando? Además de estar muy vinculado al Centro Martin Luther King de La Habana, que son amigos nuestros, hermanos y hermanas de la Teología de la Liberación, el sacerdote Raúl Suárez, amigo nuestro de toda la vida, una persona muy querida, Fernando muy integrado a ese proceso, como su compañera Esther Pérez, de educación popular, de trabajar en los barrios más humildes de La Habana y de asesorar a muchos movimientos como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, en la educación popular. En ese contexto, Fernando sigue siendo el mismo de siempre, radical, marxista, guevarista, de la izquierda más dura que hay, y al mismo tiempo, cuando le toca fallecer, lamentablemente, cuando nos deja físicamente, aunque no como persona, como recuerdo, como enseñanza, él termina en el consejo de redacción de la revista Cuba Socialista, con la cual había polemizado mucho. Pero fíjense la lealtad a la Revolución Cubana que tuvo Fernando hasta el final de sus días, que él termina en el consejo de redacción de la revista, que es la revista ideológica del Partido Comunista Cubano, y se muere en 2017, formando parte de ese comité de redacción. Es un dato no menor. Nunca dejó de ser quien era, fue hereje de principio a fin, fue guevarista de principio a fin, pero fue leal de principio a fin. Combinó la herejía y la lealtad, el pensamiento crítico y la defensa de la Revolución Cubana. Era una falsa dicotomía, o soy un obsecuente y me callo la boca y nunca hago ninguna crítica, o soy un crítico absoluto, me convierto en un disidente, me voy a vivir a Miami, gano mucho dinero, no sé, acepto becas de Soros, de la Open Society Foundation, o becas de la Fundación Ebert de la socialdemocracia de la OTAN alemana. No, esa es una dicotomía falsa, un dilema falso. Fernando fue crítico y leal al mismo tiempo, del principio hasta el último de sus días, ¿no? A menudo las revoluciones son eventos o las revoluciones más revolucionarias son tan eventos de tanta trascendencia que se olvidan de sus propios raíces, y raíces que a menudo son muy largos. Y en el caso de la Revolución Cubana, creo que uno de los grandes aportes de Fernando Martínez Heredia es buscar las raíces de más de 100 años de la Revolución Cubana. De hecho, hay un escrito, o varios escritos, en que refiere al discurso que hizo Fidel en 68, notando que la revolución tuvo un siglo, ¿no? Porque había pasado por una revolución antiesclavista,
anticolonial en 68, 1868, luego una revolución de independencia en 95, 1895, luego la revolución de 1930 y 59. Entonces, este proceso de rescatar la memoria histórica y nutrir la revolución que está en la actualidad. Y para Fernández Martino Heredia, también eso tiene que ver con pensadores, José Martí, el legado de José Martí, Antonio Maceo, y uno puede mirar hasta más atrás. Pero creo que eso es una lección también para las otras revoluciones. Aquí en Venezuela estamos muy conscientes de la importancia de la historia, es la revolución bolivariana y zamorana, y esas largas raíces nutren la revolución en el presente. Creo que es un gran aporte de Fernando Martínez Heredia, este proyecto arqueológico de rescatar las raíces del actual revolucionario en el presente. Coincido y comparto 100% lo que acabas de decir, porque en el fondo es un presupuesto, si se quiere, metodológico, epistemológico y además, por supuesto, político de Fernando, que retomo lo que dije más atrás. Si el marxismo tiene historia y no es una codificación cerrada como un catecismo de alguna secta religiosa, los procesos revolucionarios también tienen historia y se nutren principalmente de su historia nacional. Entonces, para él, rescatar, indagar, investigar las raíces nacionales de cada proceso no es un ejercicio de entretenimiento para divertirse el fin de semana. Para él, la Revolución Cubana no es la aplicación mecánica de un decálogo que se hizo en octubre de 1917 en San Petersburgo, luego llamada Leningrado. No. Tampoco es la aplicación mecánica de la Revolución Cultural China, encabezada por Mao Zedong. No. Ni siquiera es la aplicación mecánica del pensamiento político de Ho Chi Minh y del general Giap en Vietnam. No. La Revolución Cubana es producto de lo que tú acabas de decir, las luchas del siglo XIX contra el colonialismo, la guerra de los mambises, ese ejército que tenía una infantería descalza y que ni siquiera tenía arcabuces o fusiles, peleaba con machete. Es la historia de Martí, de Maceo, de Carlos Manuel de Céspedes, pero también es la continuación de las rebeliones de inicio del siglo XX, de Rubén Martínez Villena, del ala izquierda estudiantil, del directorio revolucionario, todos los nucleamientos de la década del 30, que terminan triunfando en 1933, es la continuación de Julio Antonio Mella, de Raúl Roa, y uno de los personajes que él más admiraba, de Antonio Guiteras, que había nacionalizado la empresa eléctrica y que luego, que es derrocado por un golpe de Estado, él plantea la lucha armada por el socialismo. Él es uno de los cofundadores del comunismo cubano renovado por Fidel y el Che. Y Raúl, y Piñeiro Lozada, y Celia Sánchez, y Aide Santamaría, etc. Vilma Espín. Antonio Guiteras es una figura emblemática. Lo plantea el Che, lo plantea Fidel, y Fernando lo estudió sistemáticamente. Y la paradoja acá, la tragedia, es que pensaba hacer una película junto con Jesús Díaz, pero Jesús Díaz se cansó de ser revolucionario y se fue al bando enemigo, que siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Por eso, y muchos dólares y muchos euros. Por eso yo creo que hay una figura paralela, si me permiten. No sé si él estaría de acuerdo, pero bueno, es lo que pienso yo. Y siguiendo sus enseñanzas, como nunca fui un obsecuente con Fernando, ni con nadie, pero con Fernando tampoco, con todo el amor y el afecto que le tengo y el recuerdo, lo voy a desobedecer. Voy a trazar un paralelo con Lukács, porque Lukács, a quien él publicó en Pensamiento Crítico, Lukács dijo muchas veces: si yo abandonaba el mundo del este y me pasaba al mundo capitalista occidental, me reciben no solo con los brazos abiertos, premio Nobel y millones de
de dinero. No lo hizo nunca. Se quedó intentando reformar esos países desde adentro y ahí murió. Bertolt Brecht viajó por el mundo, pero murió en esos países intentando renovarlos, recrearlos, volverlos más vitales para que no se burocraticen. Yo creo que Fernando hizo lo mismo. Nunca se fue a Miami a vivir, ni a Madrid, donde le hubieran dado una cátedra, lo hubieran nombrado rector de una universidad o decano de una facultad, le hubieran hecho todos los mimos, una mansión, automóvil caro, secretaria. No, Fernando se quedó viviendo como lo hizo toda la vida. O sea, él vivía de una manera muy modesta. Yo conocí su casa, conocí su cocina, recuerdo su automóvil, que era un automóvil que se paraba a mitad de la calle y no funcionaba más, porque era un automóvil viejísimo. Me acuerdo un automóvil blanco, que es una copia que habían hecho los soviéticos de la Fiat. Su auto era viejo, su casa era modesta, su ropa no era de lujo, a él no le importaba nada de todo eso. Vino a la Argentina una vez a dar un curso y los que lo invitaron no le dieron ni un peso, error gravísimo, ¿no? Que a veces la deshumanización en el campo de la izquierda. Y él me contó que estuvo viviendo una semana comiendo huevos porque era para lo único que le alcanzaba. Se compró una docena de huevos y con eso se alimentó una semana entera. Y no pidió un peso. De una modestia, de una consecuencia. Por eso lo comparo con estos intelectuales europeos como Lukács, etcétera, que se aguantaron todo, dieron la batalla, no se rindieron jamás, se murieron comunistas, pero con una coherencia a prueba de balas, a prueba de misiles. Fernando fue igual. Quería terminar con una anécdota. Él me contó una vez en Argentina, a mí me enojó mucho, confieso, porque bueno, yo insisto, tuvimos una amistad muy profunda de 25 años y como amigos y compañeros no siempre estábamos de acuerdo. Hemos compartido muchos amigos y compañeros. Yo le presenté gente, él me presentó gente, pero una vez me dijo, y a mí me enojó mucho, me indignó, confieso, ¿no? Dado que el genocidio que hubo en Argentina, los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, la dictadura feroz de Videla y Macera, los campos de tortura, de exterminio, la ESMA, Campo de Mayo, toda esa basura que ahora en el 2025 quieren reflotar y quieren hacer la apología de la dictadura. Bueno, una de las tantas instituciones donde me tocó participar fue la Madre de Plaza de Mayo con su Universidad Popular. Él vino a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y participó de nuestro seminario del Capital. Como también vino un compañero y amigo de él, Joel Suárez, el hijo de Raúl Suárez, que participó de la fundación de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, del Centro Martin Luther King de La Habana, donde están sus libros, si no tengo mal entendido. Pero en un momento, otra de las agrupaciones de derechos humanos de Argentina era la agrupación Hijos e Hijas de Desaparecidos. Y un día Fernando me dice, me lo dijo en privado, nunca lo hubiera dicho en público, ¿no? Yo creo que como ya no está entre nosotros a nivel físico, aunque sí a nivel político, intelectual y a nivel afecto, creo no faltarle respeto de poder contarlo, ¿no? Me dijo, Néstor, estos chicos y estas chicas, estos muchachos jóvenes, gritan mucho, escrachan a los torturadores, les pintan las casas, gritan mucho, tienen consignas muy buenas, pero solamente hacen eso. A mí me enojó muchísimo, porque como tenía un montón de amigos y tengo en hijos e hijas desaparecidos, me enojó y le dije, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Qué estás pidiendo que hagan? Me dijo, mirá, yo te cuento simplemente la experiencia de la Revolución Cubana. Ese era el que voy a contar, ese Fernando Martínez Heredia. Que no me lo quieran convertir en un socialdemócrata moderado, de consumo académico para ganar becas, doctorados y toda esa mierda. El Fernando real, que yo conocí por lo menos, es el que voy a contar. Me dijo, mira, Néstor, no te enojes, pero en la Revolución Cubana, cuando había torturadores y los detectábamos,
íbamos dos muchachos en motocicleta, uno manejaba la moto y el de atrás lo veía el torturador, pum, 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 y se iba la moto. No hay que cantar solamente, ni pintar consignas en las paredes. Yo me quedé conmocionado, pero ese era el pensamiento de Fernando, hasta el final de sus días. Que no me dibujen ahora un Fernando Martínez Heredia, Augusto y Piacere de la Fundación Ever o de la Fundación no sé cuánto, de acá, de allá, progresista, light, socialdemocratón. No, el Fernando real no era ese. Y cuando me hablaba de la democracia, es decir, del sistema republicano parlamentario electoral, que no es sinónimo de democracia, Fernando también me dijo otra frase, hablando de Argentina, de Chile, de muchos países de América Latina. Mira, Néstor, primero asesinan a miles, después te hablan de democracia. Cuando estás derrotado, cuando ya te aniquilaron, cuando te limpiaron y hicieron, destrozaron a los más valientes, a los más decididos, a los más combativos, recién ahí te hablan de democracia. Ese era Fernando Martínez Heredia. Muy crítico incluso de los sistemas electorales parlamentarios, que de democracia no tienen nada. Entonces, cuento estas anécdotas y creo no faltarle el respeto, porque él no lo escribió nunca y no lo publicó nunca y no lo grabó nunca, pero Fernando era ese, hasta el final de sus días, un revolucionario completo, nada distinto a Fidel o al Che. Quería contarlo y compartirlo porque me parece que a la hora de recordar, no solo hay que recordar sus libros, su pedagogía, su revista Pensamiento Crítico, el Departamento de Filosofía, su Premio Nacional de Ciencias Sociales, su libro sobre el Che maravilloso, el Che y la filosofía de la praxis, se llama el Che y el socialismo, pero tesis central, el Che tiene una filosofía que es la filosofía de la praxis, su reivindicación de Antonio Gramsci, él funda y es el presidente de la cátedra Antonio Gramsci en el Centro Juan Maninello, etcétera, 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 etcétera. Su publicación de Lukács, incluso en los 60 se publicó a Freud, a Max Weber, todos los aportes que podamos recordar, pero estas anécdotas quizás no tengan la misma envergadura conceptual de su obra escrita publicada, pero creo que dicen mucho de quién era Fernando Martínez Heredia. Pues Néstor, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por esas reflexiones, por esa lectura precisa del pensamiento de Fernando Martínez Heredia. Recuerden los compañeros y compañeras que nos están viendo que abajo pueden descargar 2 de los muchos textos que escribió Fernando y además, bueno, recuerden que por allí Néstor ha ido haciendo referencias a diferentes textos, el libro sobre el Che, etcétera. Desde Escuela de Cuadros, bueno, simplemente digamos que lo que hacemos aquí es un abreboca. Realmente ha sido a profundidad de la presentación de Néstor, pero también hay que leer, por supuesto, si se puede colectivamente, pero siempre con el objetivo de luchar y de transformar, como creo que nos hubiese orientado el propio Fernando Martínez Heredia. Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias, muchas gracias. Y perdón que se me está apagando la luz, pero bueno. Está bien. Gracias también a Juliana del equipo de Escuela de Cuadros, de Cris y de mi persona. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que en YouTube pues colgamos programas de forma regular y recuerden pues eso, estudiar, pero estudiar precisamente para luchar, para transformar. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias.